A mediados del siglo XIX, la deuda nacional de México era casi el doble de sus ingresos anuales, una crisis que afectaba a todos, desde los agricultores hasta los comerciantes de la ciudad. Este es el México que heredó Benito Juárez, fragmentado por la guerra, invadido por potencias extranjeras y al borde del colapso económico. Juárez es recordado como un héroe nacional, pero la realidad fue mucho más compleja. Para muchos mexicanos comunes, su era no trajo triunfo, sino una profundización de las dificultades. Las mismas reformas destinadas a modernizar la nación a menudo devastaron a los vulnerables. Hoy, exploraremos cómo la lucha de Juárez por la reforma dejó a millones en la ruina económica, y por qué el costo de construir una nación moderna fue pagado por sus ciudadanos más pobres. Cuando Juárez asumió el poder en 1858, heredó una nación en bancarrota. Ambos bandos de la guerra civil pidiendo prestado de las mismas arcas vacías. La tesorería estaba vacía, y la crisis golpeó más duramente a la gente común. Los préstamos forzosos a los comerciantes llevaron a precios más altos para todos, mientras que los soldados impagos saqueaban pueblos para sobrevivir. Los servicios públicos colapsaron, y el gobierno quedó atrapado en un ciclo de endeudamiento solo para pagar intereses. Juárez no creó esta crisis, pero sus intentos desesperados por arreglarla, bajo la presión de la guerra, profundizaron el sufrimiento. La deuda era un agujero tan profundo que cada solución solo empeoraba las cosas. La Guerra de Reforma, de 1858 a 1861, consumió los recursos de México. Más del 80% de los ingresos del gobierno se destinaron al esfuerzo de guerra, dejando sin fondos todo lo demás: escuelas, carreteras, seguridad pública. Para financiar la lucha, el gobierno incautó propiedades, emitió bonos sin valor e imprimió dinero. La gente común enfrentó préstamos forzosos, confiscación de alimentos y anarquía. La guerra llevó al Estado a la bancarrota y hipotecó el futuro de sus ciudadanos. La victoria del liberalismo llegó al precio de la devastación económica para el pueblo. La ley Lerdo buscaba desmembrar las tierras de la iglesia y las comunales, con la esperanza de crear pequeños terratenientes e impulsar la economía. En cambio, solo los ricos podían comprar tierras, concentrando la propiedad en menos manos. Las comunidades indígenas perdieron su base social y económica a medida que las tierras comunales se privatizaban. Los aldeanos se convirtieron en arrendatarios o invasores de la noche a la mañana, alimentando el descontento y la pobreza rural. La ley no creó una nación de agricultores, sino una nación de campesinos sin tierra. El dinero es confianza. Y durante los primeros años de Juárez, esa confianza se desvaneció. La guerra, las reformas radicales y las medidas fiscales desesperadas ahuyentaron a los inversores, tanto extranjeros como nacionales. El capital huyó del país. La inversión se secó y el crecimiento económico se estancó. Sin inversión, los planes de ferrocarriles e industria colapsaron, y las oportunidades desaparecieron. El gobierno estaba atrapado. Necesitaba estabilidad para atraer inversiones, pero inversión para crear estabilidad. En 1861, con la tesorería vacía, Juárez suspendió los pagos de la deuda externa. España, Francia y Gran Bretaña respondieron con indignación y con intervención militar. La toma de Veracruz cortó los principales ingresos de México, hundiendo al país en una crisis más profunda. Francia, buscando más que el reembolso, lanzó una invasión a gran escala. El movimiento desesperado de Juárez para salvar la nación desencadenó otra guerra devastadora. La agonía económica solo se intensificó, prolongando las dificultades durante años. La guerra convirtió las rutas comerciales en campos de batalla, interrumpiendo el comercio y elevando los precios. El bloqueo extranjero de Veracruz, el principal puerto de México, estranguló las importaciones, exportaciones y los ingresos del gobierno. Los productores no podían vender, los consumidores enfrentaban escasez, y los mercados locales se marchitaban. Las comunidades se aislaron, obligadas a valerse por sí mismas. El sueño liberal de libre comercio
fue aplastado por las mismas guerras libradas en su nombre. Las conexiones económicas se rompieron, profundizando la crisis nacional. Sin dinero, el gobierno imprimió enormes cantidades de papel moneda sin respaldo. La inflación se disparó, destruyendo ahorros y erosionando la confianza en el dinero mismo. Los pobres fueron los que más sufrieron, ya que sus ingresos y ahorros se evaporaron. El comercio se estancó y la gente acaparó plata, profundizando el caos. Las políticas monetarias de emergencia se convirtieron en motores de pobreza para los mexicanos comunes. La privatización de las tierras comunales desarraigó a las comunidades indígenas, forzándolas a una economía monetaria que no entendían. Muchos se convirtieron en trabajadores sin tierra o emigraron a las ciudades, aumentando la población pobre urbana. Los salarios cayeron, la escasez de alimentos aumentó y la sociedad rural se desintegró. Los especuladores compraron tierras, dejándolas ociosas o subutilizadas. La ley creó inestabilidad, no productividad, y dejó el campo en agitación. Las reformas liberales afirmaban luchar contra el privilegio, pero en cambio, crearon una nueva élite. La tierra y la riqueza fluyeron hacia políticos, generales y especuladores, no hacia las masas. Los pequeños terratenientes fueron expulsados y los campesinos se convirtieron en trabajadores dependientes. La desigualdad rural se profundizó, sentando las bases para futuras convulsiones. Las reformas reemplazaron un conjunto de amos por otro. La capacidad del Estado para recaudar impuestos colapsó en medio de la guerra y el caos. Los terratenientes ricos evadieron impuestos, mientras que los pobres y los comerciantes urbanos cargaron con el peso. El gobierno dependió de préstamos forzosos e inflación, profundizando la crisis. Sin una base impositiva justa, el Estado permaneció perpetuamente en bancarrota. La debilidad fiscal paralizó al gobierno de Juárez y alimentó la inestabilidad continua. Los ideales liberales prometían igualdad, pero las reformas favorecieron a las élites urbanas y a los grandes terratenientes. Las comunidades indígenas perdieron protecciones y fueron forzadas a un sistema capitalista que no podían navegar. Las políticas comerciales beneficiaron a los exportadores, no a los agricultores de subsistencia. El gobierno veía al campesinado como un problema a resolver, no como un grupo a apoyar. El liberalismo profundizó las divisiones sociales y económicas, dejando a la mayoría atrás. El crecimiento económico necesita infraestructura, pero las carreteras y puertos de México estaban descuidados y en ruinas. El gobierno carecía de fondos y estabilidad para construir algo nuevo. Los proyectos liderados por extranjeros se estancaron en medio del conflicto, y la mayoría del transporte siguió siendo primitivo. Los altos costos mantuvieron los mercados locales y aislados, sofocando el crecimiento nacional. El camino hacia la prosperidad estaba, literalmente, sin pavimentar. Las tierras comunales alguna vez protegieron a las familias rurales de la miseria. Su pérdida forzó a millones a trabajar por un salario en haciendas, a menudo atrapados en la servidumbre por deudas. La independencia desapareció, la vulnerabilidad se disparó, la pobreza rural se disparó, creando una subclase desesperada. Este nuevo proletariado rural daría forma a la sociedad mexicana durante generaciones. Para mantener el poder, el gobierno de Juárez recurrió a la represión y a las requisiciones militares. Los ejércitos incautaron alimentos y propiedades, dejando a las comunidades empobrecidas. La guerra de guerrillas y la destrucción punitiva acabaron con la riqueza local. El miedo y la violencia sofocaron la actividad económica. La gente solo producía lo que podía esconder. El costo del control se pagó en medios de vida perdidos y comunidades destrozadas. La era de Juárez no terminó en una democracia estable, sino en la agitación y la dictadura. Exhaustos por el caos, muchos mexicanos dieron la bienvenida a la promesa de orden y modernización de Porfirio Díaz. A costa de la libertad, la concentración de tierras, la pobreza rural y los marcos legales para la inversión extranjera comenzaron bajo Juárez. Díaz simplemente aceleró estas tendencias, profundizando la desigualdad. Los cimientos del crecimiento desigual del porfiriato se sentaron sobre las ruinas de las reformas de Juárez.
Juárez salvó la República, pero a un alto costo para la gente común. Sus reformas, guerras y políticas desesperadas dejaron a millones desposeídos y empobrecidos. El legado de desigualdad y conflicto entre tradición y modernidad todavía da forma a México. La Revolución Mexicana fue una respuesta directa al orden social que Juárez ayudó a crear. La construcción de una nación es brutal y contradictoria. El progreso para algunos significa la ruina para otros. La historia de Juárez es la historia de México, resiliencia, altos ideales y la dolorosa lucha por la justicia en medio de una profunda desigualdad. Juárez, a menudo aclamado como heroico, tuvo efectos devastadores en los mexicanos comunes. Vimos cómo la deuda externa, las guerras civiles y las leyes anticlericales trastornaron la vida diaria y desestabilizaron el país. Ahora, profundicemos en las razones 9 a 16, enfocándonos en la tierra, los impuestos, la maquinaria gubernamental y cómo las reformas liberales realmente se llevaron a cabo en pueblos y campos. La historia de Juárez no se trata solo de grandes ideas, se trata de consecuencias reales para personas reales. A medida que revisemos estos próximos puntos, mantengan una mirada crítica. ¿Cómo afectaron estas políticas a un pequeño agricultor en Oaxaca o a un comerciante en la Ciudad de México? El objetivo no es solo desafiar la historia oficial, sino comprender el complejo legado de esta era. Comencemos. Scene 2. Privatización y concentración de tierras. Transition. End of scene. La ley Lerdo obligó a la iglesia y a las comunidades indígenas a vender sus tierras, con el objetivo de crear pequeños propietarios privados. En realidad, solo los ricos y los bien conectados pudieron comprar tierras, lo que llevó a una concentración masiva en manos de hacendados y especuladores. Las tierras comunales se redujeron drásticamente, mientras que las propiedades privadas crecieron, despojando a millones. En lugares como el Valle del Mezquital, las comunidades indígenas se convirtieron en trabajadores sin tierra en sus propios suelos ancestrales. El colapso de la tierra comunal destruyó las estructuras sociales rurales y creó una profunda pobreza y resentimiento. Este acaparamiento de tierras sentó las bases para la Revolución Mexicana. Los reformadores liberales desmantelaron la red de seguridad rural, privatizando la supervivencia misma. El sistema fue diseñado para la élite, no para el mexicano común. Transition. End of scene. El nuevo sistema fiscal del gobierno de Juárez fue un desastre. Sin una burocracia profesional, los impuestos eran casi imposibles de cobrar, especialmente a los pobres del campo, quienes acababan de perder sus tierras y no veían razón para cumplir. Los funcionarios locales, a menudo élites, evitaban hacer cumplir los impuestos a sus iguales. En muchas regiones, las tasas de recaudación de impuestos cayeron por debajo del 20% de las proyecciones. A veces se enviaba al ejército a cobrar, lo que profundizaba el resentimiento y costaba más que los impuestos incautados. Otras veces, el gobierno simplemente se rindió, dejando gran parte del país fuera del control estatal. Esta debilidad fiscal significaba que no había dinero para escuelas, carreteras o justicia, dejando a la gente común a valerse por sí misma. El Estado estaba vacío, incapaz de realizar sus funciones más básicas. Transition. End of scene. Sin ingresos fiscales, el gobierno de Juárez no pudo construir instituciones sólidas. Los puestos burocráticos se entregaban como favores políticos, no basados en el mérito. La corrupción y la ineficiencia eran rampantes. La gente común enfrentaba interminables trámites, sobornos y demoras. El gobierno central estaba desconectado de las provincias, y las leyes escritas en la Ciudad de México a menudo eran ignoradas en otros lugares. En las zonas rurales, la justicia era impartida por caciques locales, no por tribunales imparciales. Las promesas del liberalismo, seguridad, igualdad, justicia, eran vacías para la mayoría de los mexicanos. El Estado estaba ausente y se sentaron las bases para décadas de inestabilidad. Transition. End of scene.
Las reformas liberales afirmaban promover el progreso, pero en la práctica favorecieron a los ricos. La ley Lerdo destruyó las redes de seguridad comunales, convirtiendo a los aldeanos en trabajadores asalariados para los dueños de plantaciones. Las políticas de libre comercio inundaron México con importaciones baratas, llevando a la quiebra a artesanos y tejedores locales. Las reformas legales facilitaron a las élites hacer cumplir las deudas y embargar a los pequeños agricultores. La ley, supuestamente igualitaria, se convirtió en una herramienta para los ricos. El gobierno desmanteló las protecciones para campesinos y artesanos, abriendo recursos para la explotación de la élite. La gente común era vista como un obstáculo, no como ciudadanos a proteger. Transition, end of scene, end of scene. La promesa de modernización fue vacía para la mayoría de los mexicanos. Los proyectos de infraestructura, como los ferrocarriles, se construyeron para servir a las élites exportadoras y a los inversionistas extranjeros, no para conectar o beneficiar a las comunidades locales. La mayor parte del gasto gubernamental se destinó al ejército, al pago de deudas y a la burocracia, no a carreteras, escuelas o irrigación. Los agricultores, lejos del ferrocarril, no podían llevar sus productos al mercado, mientras que los dueños de haciendas cerca de las vías prosperaban. Esto creó islas de modernidad rodeadas de pobreza y abandono. El gobierno optó por priorizar las ganancias de exportación sobre el desarrollo nacional. La modernización benefició a unos pocos, a expensas de muchos. Transition. End of scene. End of scene. La destrucción de la tenencia de tierras comunales fue la mayor tragedia de la reforma liberal. El sistema ejidal había proporcionado alimento, identidad y seguro social durante siglos. Después de la ley Lerdo, especuladores y hacendados se apoderaron de las tierras de los pueblos, a menudo mediante violencia o trucos legales. Familias que antes tenían autonomía se convirtieron en trabajadores sin tierra o migrantes a ciudades superpobladas. La vagancia y el bandidaje se dispararon a medida que se extendía el despojo. Las peticiones de las comunidades indígenas revelan la profundidad de la pérdida, económica, cultural y espiritual. Las semillas de la Revolución Mexicana se sembraron en esta falta de tierra y pobreza. Las políticas liberales intentaron imponer la propiedad privada en una sociedad que no estaba lista, empobreciendo a millones. Transition, end of scene. La guerra y la represión devastaron la economía. Los ejércitos, liberal, conservador y extranjero, vivían de la tierra, saqueando pueblos y apoderándose de alimentos, animales y dinero. Los préstamos forzosos y las requisas paralizaron las economías locales. Las represiones gubernamentales a la disidencia significaron más reclutamiento, más destrucción e impuestos punitivos. El costo financiero fue enorme, pero las pérdidas no registradas, cosechas robadas, hogares destruidos, fueron aún mayores. El saqueo constante imposibilitó la planificación económica. La gente escondía cualquier riqueza y desconfiaba de toda autoridad. El verdadero costo de la guerra fue un estado permanente de inseguridad para los mexicanos comunes. Transition. End of scene. Los métodos de Juárez, centralización, gobierno militar, políticas favorables a la élite, crearon una inestabilidad duradera. Sus repetidas reelecciones sentaron un precedente para el poder sobre la democracia. Porfirio Díaz aprendió de Juárez, construyendo finalmente una dictadura sobre los mismos cimientos. El porfiriato aceleró la concentración de tierras y la desigualdad, continuando el modelo económico de Juárez. El antiguo orden colonial fue destruido, pero nada estable lo reemplazó. El Estado estaba vacío, la sociedad desigual y la fe en la justicia se había ido. Esta inestabilidad allanó el camino para el gobierno autoritario de Díaz y, finalmente,
La Revolución Mexicana. El producto más duradero de la reforma no fue el progreso, sino una inestabilidad profunda y duradera. Transition. End of scene. 16 puntos revelan un legado desafiante para el gobierno de Juárez. El proyecto liberal, a pesar de todos sus ideales, creó las mismas condiciones que llevaron a la revolución. Juárez no fue un simple villano, pero sus políticas tuvieron consecuencias devastadoras para millones. Debemos ir más allá de la narrativa oficial y hacer preguntas difíciles sobre el verdadero legado de la reforma. Estos debates todavía resuenan en México hoy. ¿Cómo cambia esta perspectiva tu visión de la historia? Haznoslo saber en los comentarios. Gracias por vernos. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más inmersiones profundas en la historia.